Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión académica de Legal Lab. En esta oportunidad analizaré el tema de la Constitución y su vocación de permanencia en el tiempo. Para abordar este tema, primero es importante definir a la Constitución. La Constitución es el cuerpo normativo de mayor jerarquía en un Estado. Y es el cuerpo normativo de mayor jerarquía en un Estado por dos razones. La primera razón es debido a que reconoce y protege los derechos fundamentales de la persona. Y la segunda razón es porque estructura, organiza, crea el Estado de una nación, partiendo de la premisa obvia de que el Estado es posterior a la creación de una nación. El Estado es el ropaje jurídico de una nación. Bien, ahora, toda constitución tiene dos partes. Tiene una parte dogmática y tiene una parte orgánica. La parte dogmática es aquella que reconoce y establece las directrices generales de protección de los derechos fundamentales de los habitantes de una nación. Digo reconoce porque por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico se parte de la premisa de que los derechos fundamentales son inherentes a la condición de ser humano de cada uno de nosotros. Es decir, por el mero hecho de ser humanos se nos reconocen ciertos derechos. Estos derechos que tienen el rasgo de fundamentales, porque son básicos para el desarrollo de nosotros para tener una vida digna. Es decir, se adopta en nuestro ordenamiento jurídico una postura justnaturalista. Y ello ha sido establecido por el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, a través de su jurisprudencia, el cual, en síntesis, ha establecido que los derechos fundamentales nacen de la propia naturaleza del ser humano, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos que adoptan una postura justpositivista del origen de los derechos fundamentales. Es decir, establecen de que el origen de los derechos fundamentales radica en el Estado, o en todo caso en sus legisladores, quienes han otorgado derechos a los habitantes de una nación. Bueno, pero en nuestro caso, en el caso peruano, se parte de la premisa de que el origen de los derechos fundamentales radica en la naturaleza del ser humano. Bien, por ello digo, se reconoce en la parte dogmática derechos fundamentales y por otro lado se establecen las directrices generales para la efectivización y protección de los mismos. Digo directrices generales porque la Constitución no establece con minuciosidad de qué trata cada uno de los derechos o cuál es su contenido esencial, ni tampoco establece la forma de cómo protegerlos o hacerlos efectivos. Para ello están los dispositivos normativos de menor jerarquía, los cuales sí tienen esta finalidad de desarrollar las formas en las cuales se van a efectivizar y proteger los derechos fundamentales. Bien, ello en cuanto a la parte dogmática de la Constitución. La parte orgánica de la Constitución es aquella que se encarga de estructurar el Estado de una nación y a su vez establecer cuáles son las funciones de los diversos entes estatales, ya sea de los poderes clásicos, como se denominen en la doctrina, por legislativo, ejecutivo, judicial, y también las facultades y organización, facultades generales y organización de los organismos constitucionalmente autónomos, como es el caso del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Banco Central de Reserva, etc. Bien, entonces se establecen las directrices generales de funcionamiento y las facultades de estos entes estatales. Digo directrices generales porque mediante ley orgánica, mediante leyes orgánicas, se desarrollarán con minuciosidad las funciones y la estructura de cada uno de estos entes estatales, que cumplen la misión de proteger precisamente los derechos fundamentales, la dignidad de la persona y el bien común. Bien, entonces ello en cuanto a la parte orgánica. Ahora, quien crea la constitución de un país es el poder constituyente. Es el organismo conformado por personas que representan a la sociedad en sus sectores más destacables, ya sea en sector educación, salud, producción, económico,
¿no? Son los encargados de crear una constitución para una nación que no tiene constitución, o en todo caso, si ya la tiene, son los encargados de crear una nueva, cuando se desea cambiar completamente de constitución. Ahora, en nuestro país han habido a lo largo de la historia de nuestro país 12 constituciones. La Constitución de 1823, 1828, la Constitución de 1823, la de 1826, disculpen, 1828, 1834, 1839. Después tenemos la Constitución, después del 39 tenemos la Constitución del 56, la Constitución de 1860, la Constitución de 1867, la Constitución de 1920, la de 1933, la de 1979 y la Constitución actual. 12 constituciones, lo cual es una manifestación de la inestabilidad política y social que ha vivido a lo largo de los años nuestro país. Entonces, no es un buen síntoma, no es una buena manifestación de cómo se ha ido desarrollando nuestra sociedad, nuestro Estado a lo largo de todos estos años. Entonces, ello lo digo porque lo que brinda una constitución a un Estado, a un país, es seguridad. Seguridad para que pueda desarrollarse, seguridad para que las personas puedan desarrollarse con tranquilidad, puedan hacer efectivos sus derechos constitucionales. Una vez, bueno, que ya están establecidos en la Carta Magna, puedan hacer efectivos sus derechos fundamentales. Entonces, si es que se cambia constantemente de constitución, ¿qué va a pasar? Esa seguridad, que la podemos denominar seguridad jurídica, que es un derecho constitucional, dicho sea de paso, no va a existir. No va a existir. Y al no existir, va a ser muy difícil el desarrollo de la sociedad y del Estado. Entonces, ello hay que tenerlo presente porque la Constitución es la raíz, la base de una organización jurídica. Si se cambia esa raíz, esa base, el resto de los componentes jurídicos que regulan el desarrollo de la nación van a correr su misma suerte, porque el resto de componentes jurídicos han sido precisamente creados partiendo de esa base, de esa raíz que es la Constitución. Entonces, si cambiamos de Constitución, los demás dispositivos normativos van a seguir su suerte, seguramente van a ser derogados, van a tener que ser modificados. Y ello va a desestabilizar a la sociedad en cuanto a su desarrollo en el ámbito económico, laboral y en sí de todas las formas de efectivización de los derechos fundamentales y obviamente también al Estado, ¿no? Cuyo principal fin es resguardar la dignidad, derechos fundamentales y el bien común. Ahora, es precisamente en este aspecto de la seguridad que brinda una constitución para el desarrollo de una sociedad, este aspecto es el importante para destacar por qué una constitución tiene una vocación de permanencia. Vocación de permanencia porque precisamente va a permitir desarrollar a una sociedad, pero no en un plazo corto, sino el desarrollo de una sociedad se da en un tiempo prolongado. Esa es la razón de la vocación de permanencia, lo cual no quiere decir que la Constitución no pueda ser modificable. La Constitución sí se puede modificar, claro que sí. Para ello, en el caso de nuestra Constitución actual, se han establecido mecanismos, dos mecanismos, ello en el artículo 206. Entonces, al ser la Constitución la base de un ordenamiento jurídico, es de que se establecen mecanismos que no son tan sencillos para derogarla a comparación, por ejemplo, de una ley ordinaria. Ello porque, como les he mencionado, se busca de que una Constitución tenga una permanencia considerable en el tiempo para permitir que una sociedad se desarrolle. Una sociedad, como les he mencionado hace un momento, no se va a desarrollar de la noche a la mañana. Necesita un tiempo para que sean efectivos, por ejemplo, los derechos
de segunda generación, derechos de tercera generación, sobre todo. Entonces, he ahí la razón de la vocación de permanencia de las constituciones. Y también va a generar estabilidad, la permanencia de una constitución en el tiempo, estabilidad en la sociedad sobre la cual ejerce su contenido, efectos. Ahora, en nuestra Constitución se establecen dos mecanismos para la modificación de la Constitución. Ello en el artículo 206, el cual literalmente establece: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con votación favorable en cada caso, superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Entonces, hay solamente dos caminos para modificar la Constitución, según la Constitución vigente, es decir, la Constitución de 1993. La primera, la reforma aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, más un referéndum, es decir, consulta popular. Esa es una vía. Y la otra vía es la que establece en la segunda parte de su primer párrafo, donde establece que puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con votación favorable, en cada caso, superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Entonces, esa es la otra vía. Una en la cual interviene el Congreso y posterior a esa intervención en la cual se adopta el consenso para la modificación, para la reforma constitucional, y después se pasa a un referéndum, a una consulta popular. Esa es una vía mixta, ¿no? Intervención del Congreso con la población. Y la segunda vía es en la cual solamente interviene el Congreso, ¿no? En el caso que establece cuando se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas una votación favorable superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Importante destacar de que la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República, a diferencia de normas de menor jerarquía, en las cuales sí puede realizar ello. Bien, entonces, la vocación de permanencia de la Constitución radica en la seguridad jurídica que brinda a la sociedad y, por ende, seguridad en el desarrollo de la sociedad. Esta seguridad jurídica va a permitir el desarrollo constante de una sociedad. Si cambiamos de constitución constantemente, ese desarrollo se va a detener. Bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias.